Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Es una satisfacción grande, un privilegio estar con ustedes para compartir el mensaje de la palabra del Señor. Reciban un saludo afectuoso, cariñoso de parte de la Primera Iglesia Bautista de Rivas. En esta ocasión queremos detenernos por unos minutos en un tema que lo encontramos, el soporte bíblico lo encontramos en la Epístola Universal de Santiago y está en el capítulo 1 a partir del versículo 2 y que tiene que ver con la sabiduría de Dios y que también tiene que ver con la confianza en Dios. Dice la palabra lo siguiente: hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Parece un poco extraño, un poco raro y posiblemente un poco contradictorio que Santiago se exprese de esta manera, porque en la otra versión dice: hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Porque generalmente las dificultades, las adversidades, las enfermedades, los problemas diversos, pues provocan tristeza, decaimiento, nos ponemos un poco desesperados a veces, pero aquí la palabra nos dice que debemos gozarnos profundamente, no superficialmente, sino profundamente cuando nos encontremos en diversas pruebas de cualquier naturaleza. Entonces, cuesta mucho, humanamente hablando, cuesta mucho mostrarse así gozoso cuando la situación o las situaciones o los problemas que vivimos no son nada satisfactorios, nada agradables. Pero esto tiene una razón. Es algo maravilloso que Santiago es una epístola, es decir, una carta muy práctica, más que teológica, es muy práctica, y creo que eso nos debe de estimular para darnos cuenta cómo debemos nosotros enfrentar las situaciones que a veces no son nada agradables. Porque dice aquí: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. De tal manera que hay algo aquí interesante. ¿Por qué? La prueba de nuestra fe, es decir, que nuestra fe se pone a prueba y eso genera, eso produce paciencia. La paciencia es una virtud, desde luego, y decimos esto porque la paciencia tiene que ver con mantenerse uno bastante sereno, bastante tranquilo frente a la adversidad, frente a los problemas que podamos tener, pero esperando siempre que aquello se pueda resolver. Y si nosotros ponemos nuestras cargas, nuestras penas, nuestras dificultades en las manos del Señor, pues Él nos va a responder en su momento, no cuando nosotros digamos o cuando nosotros pensemos. Pero si lo ponemos en las manos del Señor, pues vamos a tener paciencia. Es difícil porque muchas veces nos volvemos impacientes. Yo considero en lo personal que ahora soy más paciente que antes. Posiblemente pues por la madurez, por el tiempo, por la edad. Creo que todo eso va contribuyendo a que uno sea más paciente. Y a veces tenemos que ser pacientes a la fuerza. ¿Cómo así? Cuando tenemos que esperar
al médico, que atienda a los otros pacientes, y tal vez nosotros estamos con cierta angustia, con cierta desesperación, pero ahí tenemos y debemos ser pacientes, porque de lo contrario, pues no vamos a encontrar la respuesta, la solución de parte del médico. Y en este caso, como es la fe la que se pone a prueba, pues debe, como resultado de esa prueba, debe haber paciencia, es decir, debe aflorar esa virtud, que ojalá que todos podamos cultivar eso, porque dice la misma palabra, los que esperan en Jehová, como las águilas, sus alas levantarán. Vean qué hermoso eso que dice Isaías, eso lo dice el profeta Isaías. Ahora bien, dice aquí, así cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Fíjense que en alguna medida esto es como un ejercicio, como un calentamiento, como cuando vamos al gimnasio a hacer algún tipo de ejercicio para sentirnos bien, para sentirnos fortalecidos. Pues en este sentido, desde el punto de vista espiritual, eso produce paciencia. Pero fíjense ustedes que además de la paciencia, dice que sea puesta a prueba, aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Es decir, que las dificultades, y creo que todos tenemos experiencia en ese sentido, de una u otra manera nos ayudan a fortalecernos, a hacerle frente al asunto, a no huir, porque esa es otra situación. Muchas personas suelen huir, no quieren enfrentar, y ahora estamos viendo ese fenómeno que es bastante triste, por cierto, con algunos suicidios que se han dado recientemente. Es decir, que no tenemos la fortaleza, la capacidad para enfrentar algo negativo, para enfrentar una adversidad incluso. Y es muy triste lo que voy a decir. En algunos jóvenes, por ejemplo, no pueden soportar el bullying, no pueden soportar la burla. Pero ya cuando uno tiene cierta madurez, como que uno se vuelve indiferente a la burla. No importa que se rían, no importa que digan lo que quieran. Dice uno, no importa. ¿Por qué? Porque ya tenemos cierta madurez, cierta capacidad para soportar y tener paciencia, no desesperarnos, no angustiarnos y dejar pasar eso. Pero no todos tenemos eso. Por eso es que hay que respaldar y ayudar de manera muy particular a la juventud. Sigue diciendo por aquí Santiago, pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y aquí dice también en esta versión, por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final, para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. Ahí están los resultados, ¿saben? Ahí están los resultados de lo que dice al inicio, ¿no? En este pasaje, que debemos gozarnos profundamente cuando nos hallemos en diversas pruebas, porque eso va produciendo en nosotros algo positivo. Es decir, algo que es negativo puede generar algo positivo en nosotros, en nuestra vida espiritual. Por eso se dice popularmente, no hay mal que por bien no venga. A veces es difícil, repito, es difícil como humanos que somos asimilar esas cosas, pero esa es la realidad y posiblemente muchos de nosotros ya hemos tenido esa experiencia, que cuando hemos pasado la prueba, cuando hemos sido sacudidos, cuando hemos sido estremecidos por una u otra razón, cuando ya pasamos eso, pues como que nos sentimos fortalecidos y eso nos permite seguir enfrentando todo lo que pueda suceder más adelante, siempre y cuando, aquí vamos a hacer una observación que es muy importante,
siempre y cuando nosotros dependamos del Señor. Por eso está ahí otra virtud. ¿Y cuál es esa virtud? Fe. Porque la fe debe estar referida única y exclusivamente a Dios. Hemos dicho y lo seguimos y lo seguiremos repitiendo. No se puede ni se debe tener fe en nada ni en nadie, solamente en Dios. Entonces, si nosotros tenemos esa fe en el Señor, pues podemos estar más confiados, más seguros y vamos a resistir, vamos a enfrentar con más confianza, con más seguridad, con más propiedad las adversidades que se nos puedan presentar, porque la vida es así. La vida tiene una serie de obstáculos, una serie de dificultades, que eso es una escuela para nosotros, porque de todo eso vamos aprendiendo. Algo se saca de todas las adversidades que nosotros podamos tener en esta vida. Y sigue diciendo aquí, si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídasela a Dios. Y aquí vamos a detenernos en lo siguiente. Job 28:28 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios y el apartarse del mal, la inteligencia. Eso significa que desde el punto de vista bíblico son pocos los sabios y son pocos los inteligentes. ¿Por qué? Por lo que dice el texto mismo. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, es el temor a Dios. ¿Cuántos le tememos a Dios si hacemos cosas que más bien lo ofenden a Él? Si hacemos cosas que están fuera de todos los límites morales, éticos, y eso ofende a Dios. Eso tiene que ver pues con la sabiduría. Y el apartarse del mal, la inteligencia. ¿Qué tan inteligentes somos si buscamos el mal? Pensemos en eso. ¿Qué tan inteligentes somos si buscamos el mal? Desde el punto de vista bíblico. Hay personas que son muy hábiles, que tienen muchos conocimientos, pero les falta la sabiduría porque no temen a Dios y siguen haciendo el mal. Y por lo tanto, ¿dónde está la inteligencia? Repetimos, desde el punto de vista bíblico. Y eso es muy importante. Y aquí en esta otra versión dice, si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídasela a Dios. Él se la da a todos en abundancia, sin echarles nada en cara. Es una petición que debe estar, diríamos nosotros, de manera cotidiana cuando hacemos nuestras oraciones al Señor. Señor, dame sabiduría, dame inteligencia, pero que esto venga de lo alto, porque sabemos, y San Pablo habla allá de la sabiduría humana cuando se dirige a los corintios. ¿Por qué? Porque ellos dependían mucho de las corrientes helenísticas, es decir, de los griegos. Y los griegos, pues claro, por ser muy inclinados a la filosofía, todos querían verlo desde ese punto de vista. Pero San Pablo hace una observación muy importante cuando él se dirige a la iglesia de Corinto, porque dice algo también que es muy fuerte, porque lo loco de Dios es más sabio que los hombres, y lo flaco de Dios es más fuerte que los hombres. Y esto aparece en la versión Reina Valera de 1909, que usted lo puede verificar en el capítulo 1, versículo 20. Y también hay una expresión de San Pablo que es un poco desafiante, cuando dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿Acaso no ha enloquecido Dios la sabiduría de los hombres? Vean qué interesante que es esto y cómo San Pablo, siendo un sabio, se expresa de esa manera especialmente a los corintios. Y
Por eso debemos pedir la sabiduría de lo alto, la sabiduría que solo Dios nos puede dar. Esa sabiduría que nos ayuda a vivir una vida que agrada o que agrade a Dios. Y vale la pena que hagamos este esfuerzo todos los días, en todas nuestras rogativas, en todas nuestras peticiones, que le digamos al Señor que nos dé sabiduría para poder vivir conforme a su santa y divina voluntad. Y dice también más adelante, dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. La fe, una vez más, la fe es fundamental en la vida del cristiano. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, que cuando nosotros le pedimos al Señor, debemos hacerlo con fe, porque de nada sirve que le pidamos y no tenemos fe. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra podemos seguir aprendiendo más y más para saber cómo conducirnos en esta vida, en las actividades cotidianas, en la vida práctica. Gracias, Señor, por las enseñanzas de tu palabra. Ayúdanos a vivir conforme a tu santa y divina voluntad. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.